Estimados hermanos y seguidores en las redes sociales, sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Hoy vamos a continuar con nuestras conferencias bíblicas. Dice la palabra en Mateo 13, 34, 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mis amigos, Jesús les hablaba a las personas por parábolas, y allí se mostró pues que éstas eran el cumplimiento profético de un pasaje de Salmos 78, 2. Para hablar sobre el tema, vuélvase a retomar la gracia de Dios. Voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Pascual Misaico, quien tendrá pues 25 minutos como mínimo y como máximo 30 minutos para esta conferencia. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Renan, y todos los hermanos que están en esta plataforma, y también los amigos que nos escuchan por este medio. Vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Señor para poder abrir su palabra. Gracias, Dios Padre, por permitirnos este momento, por este medio, abrir tu palabra, Señor, para conocerte aún más, Señor, y poder que tu Santo Espíritu nos guíe para aprovechar el tema de esta noche acerca del motivo de retornar, volvernos a tu gracia, Padre amado. Gracias, Padre Santo, que todo esto sea para la honra de tu bendito nombre, en el glorioso nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema, como esta noche está previsto, el título es Vuélvase a retomar la gracia de Dios. Los versos que voy a tocar son algunos del libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. El contexto de esta historia que muchas veces hemos escuchado de otros hermanos también, prédicas, es acerca del hijo pródigo. Sin embargo, vuelvo a repetir, el contexto de las citas bíblicas que se tiene es acerca del libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al verso 24. Sin embargo, por cuestiones de aprovechamiento de los aspectos más importantes, vamos a tocar algunos aspectos de los versos más propicios por el tiempo. Bien, entonces leeremos el versículo 17 al 19 del libro de Lucas, capítulo 15, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bien, entonces es la cita para dar inicio acerca de esta historia de un padre que tiene dos hijos. No nos da más citas, sino que es un padre que tiene dos hijos, uno menor y uno mayor. Y el menor, como vemos en el contexto, es el que le solicita, le pide a su padre todos sus bienes, su herencia que le pertenece, y para irse a gastar, a gozarse en sus deleites, en lo que mejor más a él le parece. Y el hijo mayor también aferrado en las labores de su padre, también él muy religioso, muy apegado como dice, a las letras, él también al final él reclama por el hecho que su hermano menor
ha malgastado todos sus bienes y vuelve a casa y es bien recibido. Entonces, esta historia es muy ejemplar en lo que pasa, no lo que pasó, lo que pase actualmente en la vida. Sin embargo, vemos aquí el amor de un Dios generoso, de un Dios maravilloso, de un Dios incomparable, figurado en un padre de familia que espera a su hijo ansioso y, como ves en las citas, lo espera y corre a abrazarlo a su hijo cuando vuelve y recibirlo con beso de bienvenida y vestirle, calzarle, poner el anillo y el pacto para siempre como hijo. Es una historia muy ejemplar que iniciaremos primero con la condición del hombre apartado de Dios. Entonces, leemos la cita del verso 12, Lucas capítulo 15 que estamos tratando. Entonces, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Diríamos que está bien o está mal. Algunos padres de familia pueden decir, bueno, mi hijo es un pensamiento de prosperidad, de trabajar, de luchar. Hoy en día hasta los niños trabajan, pero la idea en la mente de este joven no era así, sino más bien desperdiciar todos sus bienes. Todo lo que el padre le había dado de herencia, tierras, no solamente dinero, sino tantas cosas, incluso animales, todo le había repartido. Entonces prácticamente todo lo vemos que lo va a desperdiciar. Entonces no estaba maduro, como hoy en día muchos jóvenes inmaduros, para afrontar lo que la vida afuera del mundo depara. Solamente en los deleites que a veces engañan a los humanos o en la mente de un joven puede atraparlos de esa manera el mundo. En este caso, entonces, ¿cuál es la condición del hombre apartado de Dios? Es que tiene la mente, dice la palabra de Dios, entenebrecido. En el libro de Efesios, capítulo 4, 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, no tener claro de la palabra de Dios, de la bendición de Dios, en haber crecido seriamente en las cosas de Dios, hace que trivialmente el joven decida en cosas no seguras, no fuertes, donde esté la base del Señor Jesucristo en su vida. Además, ¿cuál es la condición del hombre? Es un hombre inmaduro. No está sólido en sus decisiones, porque malgastó sus bienes para desear comer, desperdicio en este caso. Ni siquiera las algarrobas del cerdo podía comer. Entonces llegó a un extremo bien terrible acá este joven menor, por haber salido no a tiempo adecuado de su padre. Dice la palabra del Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero asimismo dice la palabra de Dios también, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Entonces, el amor a las cosas vanas, a lo material, al dinero, que no dura, como vemos, es efímero, nos lleva a cosas equivocadas, a cosas tristes, en donde aquí el Señor nos dice, en vez de buscar las cosas de arriba, donde las polillas y otras cosas no mellan, sino es eterno y se conserva para siempre, eternamente. Es buscar la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar al Creador, al Salvador.
al Padre Divino. Entonces, vemos aquí la condición es terrible, que el hombre con su mente entenebrecido, ¿no? Que se apoya solamente en su propia prudencia, mas no en la palabra de Dios como el hombre prudente, que proyecta su futuro, su vida, en una base sólida, en la roca firme del Señor Jesucristo. Entonces, vemos, si la condición del hombre es así, entonces luego viene la perdición. El afanarse a lo pasajero, los deleites del mundo, es vanidad. Y la vanidad, ¿qué es? Es un vacío, es inútil, es nada prácticamente, que lleva a alejarse de la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en lo que es la perdición de este pasaje del capítulo 15 del libro de Lucas, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Esos son los versículos 14 y 15 del capítulo 15 de Lucas. Entonces vemos aquí prácticamente la situación de su deseo del deleite, de ver las cosas del mundo, donde encontró y halló la perdición. Entonces ni siquiera, ¿no?, tuvo para comer los algarrobos, ¿no? Dice, y fue y se arrimó en uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, ¿no? El apacentar cerdos en aquel tiempo era indigno, algo vergonzoso para los judíos. Sin embargo, ni siquiera este trabajo pudo complacerle la necesidad tan grande que tenía de comer algún alimento este joven. Entonces, vemos aquí, leemos el versículo del libro de Eclesiastés, dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Eclesiastés 5:18. Dios provee el comer, como ves, los alimentos, el esfuerzo del trabajo digno del hombre, de todo hombre, en este caso el joven, si podía haber salido así, pero él desperdició su trabajo. Él lo malgastó en otras cosas, ¿no? Entonces el trabajo es digno, dignifica a todo ser humano. Sin embargo, no fue así con este joven, ¿no? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es la palabra de Dios. Entonces siempre los deleites visuales del mundo siempre nos atraen, muchas veces por el color, por la forma, por la economía, no sé, tantas cosas, cualidades que tiene, que ha creado también el mundo para atrapar en esas cosas, en los deleites del mundo, antes que la cosa de Dios. Veremos entonces ahora, una vez que el hijo, joven, conoce su condición de pecador, conoce su situación triste de perdición, que ya no tiene qué hacer. Entonces, gracias a Dios, viene un momento en que se da cuenta, y como muchos de nosotros también nos podemos dar cuenta, y si algún joven también hay así en la vida, poderles apoyar, ayudar, de que hay un momento que uno puede volverse
a Dios. Entonces, dice, el tercer punto es reconocer. No quedarse con, en este caso, con los cerdos, para ni siquiera comer sus algarrobos, o cambiar de su condición y volver a su padre, y ser restaurado para siempre. Este joven habría sido un joven también bien formado. Pueden haber muchos contextos a esta historia bien ejemplar, pero vemos aquí que el padre, tanto para el hijo mayor y en este caso para el hijo menor, tuvo una buena enseñanza, tuvo un amor como es Dios. El Señor nunca, su palabra de Dios nunca vuelve vacía. Aquel hijo que escuchó las palabras de un padre amoroso, a pesar que su padre sabía que a temprana edad se estaba yendo, sabía su padre de repente que iba a malgastar, que iba a volver de repente tristemente, que algo le iba a pasar, pero siempre él esperaba de su hijo que volviese, que volviese. Y cuando volvió, no le regañó. ¿Qué has hecho con dinero? Aunque me tienes que volver. Entonces, la decisión del Dios Padre no es como nosotros pensamos. Es un amor extremo que nosotros no entendemos. Y ese amor entendió este joven menor en aquella condición que él estaba, que no podía estar en otro lugar mucho mejor con su padre, y cambió su vida. Entonces, volvió en sí, no porque él quiso, sino que el Santo Espíritu de Dios obró en su mente, en su corazón de este joven, para que retomara a su padre. Y vemos la cita, cómo su padre lo recibe. Con qué cariño, con qué amor. No tuvo asco de recibirlo con la forma como llegaba. Quizás con sucio, pero así es un padre, que lo da, no tiene vergüenza. Entonces, este joven reconoció. Vemos que en el libro dice el libro, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces vemos aquí la decisión, gracias a Dios, guiado, movido por el Espíritu Santo, en el joven, retoma buscar a su padre, aunque sea él pensando que le hicieran como uno a sus jornaleros. Ni siquiera como uno de sus siervos, porque este padre tenía sus siervos y también tenía los jornaleros, que por decir eran creo que el trabajo más se puede decir más, un toque más, no o tan honorario como los siervos que tenía, o el trabajo más fuerte, más rudo. A eso quería, al menos quería tener esa posición este hijo. Pero vemos que después el padre no es así, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Entonces, él asume, joven, a decirle a su padre que había pecado primeramente contra Dios, contra el cielo y contra ti, papá. Entonces, el primer amor reconoció siempre nuestra falta, no es a nuestro semejante, primero a Dios. De esa manera estaríamos honrando, y el joven también honrando a Dios y a su padre, porque se podría decir que desde ahí ya estaban siendo el buen hijo, ¿no? Vemos el libro de Salmos, capítulo 23, 1 dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, el hijo reconoce
que sin su padre no era nada, que él le proveía todo, como dice, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí en esa condición que estaba eh, como apacentando cerdos, le faltaba, y cada vez más. Ya se había prácticamente en el fondo para morir, sin embargo, Dios le provee esa fuerza a través del Espíritu Santo a tomar un cambio en su vida. Entonces dicen, como dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También sabía la autoridad también de su padre, que si también algo hiciese mal, el juicio es terrible. Entonces, solamente tenía que ir a su padre a pedirle perdón, disculpas por lo que había cometido, ¿no? Dice la palabra de Dios, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí las palabras textuales de sus labios propios, nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy, dice. En muchos pasajes de la palabra de Dios hay muchos yo soy. Aquí yo soy el pan de vida. Alimento espiritual de vida para siempre. Para todo creyente que necesita de la salvación en estos tiempos difíciles. Luego vemos la posición en todo caso, ¿no? Una vez que el hijo menor reconoce su condición y vuelve y retoma volver a su padre, viene la posición. Entonces, en este pasaje vamos a ver el atuendo, el vestido que el padre le cede, como también el anillo y también sus sandalias. Pero vamos a leer la cita de este título de la posición. En Lucas 15, verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Este es un punto muy, muy importante, ¿no? Ya como rescatado ya, no como reconciliado, como dice la palabra de Dios, rescatados en 1 Pedro 1:18, y como reconciliados en el libro 2 Corintios, capítulo 5, verso 18. Por el Señor Jesucristo, reconciliados. Entonces toma posición, en este caso el joven, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Lucas 15:22. Entonces, el revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento eterno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Entonces, el Señor Jesucristo os ha dado una nueva vestidura a todo creyente, a todo que vuelve al Señor.
a toda persona, a todo joven que es arrepentido y vuelva al Señor, a los pies del Señor, Él tiene su vestidura de justicia, como dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su obra de amor hecho en la cruz es la justicia, una nueva vestidura ya para siempre, eternamente. Aquel anillo que se ve en esta cita es, el anillo es una joya y muchos significados del anillo, una joya que retorna en este caso la posición de responsable y de autoridad y compromiso eterno con su padre, en este caso el hijo. Hay una cita del Génesis 41, 42, dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces aquí vemos el símbolo de autoridad en la ropa que le puso el faraón a José. Vemos que él fue soberano, incluso para terrenalmente, para no solamente ver al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, sino también a todas las gentes de aquel faraón. Pudo aliviar de las tantas hambrunas que había en ese tiempo, y él estuvo haciendo el bien por Dios. Entonces, el anillo es un atuendo de compromiso, de sello para siempre, en este caso de la propiedad, en este caso del padre. Dijo en el libro de Esther, capítulo 3, versos 10 y 11, dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agaongeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Esther capítulo 3, versos 10 y 11. Vemos aquí que el Señor en su bondad usa hasta hombres gentiles. En este caso, este rey no sabía del corazón de aquel general Amán, y le concede por la confianza de su general el sello, pero el corazón de aquel general Amán estaba a hacer el mal al pueblo de Dios y también a Mardoqueo. Sin embargo, eso se revierte, como vemos el contexto de la historia. El mismo Amán es sancionado con el instrumento que él mismo estaba obrando para Mardoqueo. Entonces, el sello no es como el sello de Dios, que es para siempre, ¿no? El sello de Dios es único. Nos ha sellado con su sangre preciosa para siempre. Todo aquel que reconoce que somos pecadores y que no hay otro nombre en la tierra, nombre sobre todo nombre, que nuestro Señor Jesucristo. Y el calzado, figura de que ya no es más esclavo, que es una honra que ya pertenece, vuelve a los bienes de su familia, a su padre, ¿no? Entonces, y vamos a leer unas citas referente al calzado, en Efesios capítulo 6, verso 15, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, calzado para hombre de paz, de bien, seguridad y confianza en la palabra de Dios, para caminar sobre piedras, ya no como perdido. Entonces, esta era la posición, de condición a posición en sus sandalias del hijo joven. Finalmente vamos a ir viendo la parte de la comunión. La comunión es la reunión de parentesco familiar ya restaurado, redimido.
Y la cita que leemos es Lucas capítulo 15, verso 23, dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo afuera. Y así fue, él lo recibió, y acá están ahora en comunión, gozándose con su Padre y su Hijo. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Y aquí yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Entonces, aquí está. Abrir, que nos cuesta abrir, sí te recibo, Señor, hoy, para siempre, en mi corazón. Tal vez mañana tarde podría ser, ¿no? Él está tocando la puerta de nuestro corazón para que podamos ser hijos para siempre, hijos verdaderos, no hijos del mundo, no hijos de ira, no hijos de la perdición. Vemos aquí que el joven fue salvado de hijo de perdición para hijo de vida. Aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Finalmente, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 3, 17 al 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Realmente no hay otro nombre. Hay muchos nombres que el hombre ha creado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no hay otro nombre, ¿no?, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, finalmente, el regocijo, verso 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10, y es así, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero acá vemos que el Hijo fue a buscar. Sin embargo, vemos que un padre lo está buscando. Vemos que él corrió también a alcanzar a su hijo y abrazarlo y besarlo y recibirlo como hijo. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo pagó el precio y el rescate de nuestros pecados de la muerte. Como dijimos hace unos instantes, justificada, pues tenemos por la fe paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Viva como el Hijo. Esta noche queremos animar a todos nuestros oyentes de vivir como el Hijo pródigo, arrepentido de sus pecados, decididos a ser reconciliados con Dios para una vida nueva, eterna, porque el Señor Jesucristo vive, también todo creyente vive en Él para siempre. Querido amigo, la salvación es personal. Reconocer a su Creador, al Salvador, es muy necesario, vital para todo ser humano. Dice en el verso 28, entonces
se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Vemos aquí el hermano mayor, rencoroso, no quería entrar porque el hermano menor se había malgastado todos los bienes. Y como él, que estaba hace tiempo labrando junto a él, su padre, no le hacía ni una fiesta, ni ni un torito, algo. Sin embargo, no se había dado cuenta que él lo tenía todo con su padre, como él mismo se lo explica. Por eso, esta noche, le invitamos a usted, estimados oyentes, que no pierda más tiempo y entre al gozo de la presencia del Padre Dios. No espere que le llegue como un rencoroso hijo mayor. Tal vez mañana tarde podría ser. El hijo pródigo perdido, decidido, arrepentido, volver a la gracia de Dios y ser salvo de la muerte, gracias al eterno amor de Dios, que no solo busca, sino que también espera todo arrepentido para que retorne a su posición de hijo de Dios para siempre y no perezca más en este mundo. Con ella no es decir que todo hijo debe vivir con su padre siempre. Dios estableció también la familia. Los jóvenes preparados y maduros en la palabra de Dios deben trabajar para vivir dignamente, aún mientras en las adversidades del mundo, honrando a Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oramos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra impartida esta noche, este momento. Que sean provecho espiritual y de salvación para las almas que necesitan de ti, rogándote en el único nombre, bendito tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por su atención, estimados hermanos y amigos. Las gracias, hermano Pascual. Bien, vamos a dar paso a nuestro panel de estimulación. Voy a dejar con ustedes durante 10 minutos a nuestro hermano Josué Céspedes. José, ¿tienes tu tiempo? Corre. Gracias, muchas gracias por este tiempo que estamos meditando, reflexionando con el hermano Pascual sobre el sentido de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es que el Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades espirituales, verdades profundas y divinas. En las parábolas Jesús enseña conceptos espirituales complejos, cómo reacciona la gente al evangelio, la misericordia de Dios, etcétera, en forma de metáforas creíbles, entendibles. Y nuestro Señor Jesús entendía que la verdad no es una, como si fuera una dulce música para todos los oídos. Simplemente porque hay aquellos que no tienen ni siquiera el mínimo interés ni respeto por las cosas profundas de Dios. ¿Por qué entonces habló él en parábolas? Porque para aquellos con una genuina hambre de Dios, las parábolas es un vínculo tan para atender, para entender tanto en forma efectiva como algo memorable, ¿no? Para la transmisión de las verdades divinas. Las parábolas de nuestro Señor Jesús entonces contienen un gran volumen de verdad en poquitas palabras.
Y sus parábolas, ricas en imágenes, no son fácilmente olvidadas por la mente. Así que entonces, una parábola es una bendición para aquellos con oídos dispuestos para oír, pero para aquellos que tienen el corazón endurecido y los oídos embotados, que son lentos para oír, una parábola es también una declaración de juicio. Y lo que hermano nos ha, Pascual nos ha ilustrado en esta noche, ¿no? La historia del hijo pródigo, también se hace uso eh, de la alegoría, lo que leímos en Lucas 15, 11 al 32. El hijo legal representa a la persona común, persona pecaminosa y propensa al egoísmo. El padre rico representa en esta parábola a Dios, la difícil vida de placer por parte del hijo, y más tarde en la pobreza más triste, ¿no? Porque llegó a tener este hijo que se apartó de la casa con toda la herencia, malgastando el dinero de la peor manera, de la manera eh, a raudales, ¿no? Embrutecida por el dinero. Llega en aquella región la hambruna, los problemas económicos muy golpeados para aquella región, y acá es cuando empieza la escasez. Y este muchacho no tenía cómo ganarse la vida, sino tal vez no tendría ni oficio ni beneficio, como dicen, ¿no? Pero lo más inmediato para no morirse de hambre, pues a cuidar los cerdos. Y cuando comían los cerdos, con qué gusto comen los cerditos, ¿verdad? O sea, yo he visto de niño. ¿Cómo quisiera tener esa rica comida que para ellos es rica? Añoraba en esas circunstancias, ¿no? Aún comería la comida del cerdo. En esas circunstancias difíciles es cuando el hijo, este insensato es porque se fue lejos, a una provincia apartada, saliendo de la casa donde había abundancia. Ahora es cuando empieza a pensar, ¿no? A pensar. Entonces, vemos la difícil vida de placer por parte de este hijo. Y más tarde la pobreza representa, ¿qué representa esto para nuestros días? El vacío de un estilo de vida sin Dios. Cuando el hijo regresa a su casa con verdadera tristeza, pues eh, él, como había planeado, iré a mi padre y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus peones. Pero eso no pasó, ¿verdad? El padre siempre estaba mirando a la distancia, por lo menos si se podía ver la silueta ya de su hijo. Muy triste estaba, pero apenas regresa a su casa con esa verdadera tristeza que nos ilustra lo que es realmente el arrepentimiento. En la misericordia y voluntad del Padre de recibir nuevamente a su Hijo, vemos el gozo de Dios cuando nos apartamos del pecado y buscamos su perdón. ¿Por qué eh, acá, hablando de parábolas, por qué Jesús dejaría que la mayoría de la gente se preguntara acerca del significado de sus parábolas? Bueno, en Mateo 13, 10 al 17. Luego que
Jesús relatara sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Y las diferentes clases de suelos donde cae la semilla. Antes de que él interpretara esta parábola, se llevó a sus discípulos lejos de la multitud. Ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, dice Mateo, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a aquellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas. Les hablo en parábolas. Así es como Jesús les explicaba. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿Qué dice? Al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que vosotros oís y no le oyeron. Le quedan 2 minutos. Bueno, entonces en el ministerio de Jesús, cuando él hablaba en parábolas, se las explicaba solo a sus discípulos, pero aquellos que continuamente habían rechazado su mensaje eran dejados en su ceguera espiritual para preguntarse sobre su significado. Él hizo una clara distinción entre lo que se les había concedido tener oídos para oír y aquellos que persistían en su incredulidad, aunque oyendo, pero nunca percibiendo realmente y siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Es lo que nos dicen 2 Timoteo 3:7. A los discípulos se les había dado el don del discernimiento espiritual, por lo que las cosas del espíritu les eran aclaradas. ¿Por qué? Por haber recibido la verdad de Jesús. Se les dio más verdad. Lo mismo sucede ahora con los creyentes, ¿no? Cuando leemos en Juan 16:13. ¿Qué pasa con los creyentes? A quienes se les ha dado el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Él ha abierto nuestros ojos a la luz de la verdad y nuestros oídos a las dulces palabras de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y estemos con el corazón dispuesto para escuchar, para entender, y cuando leamos su palabra, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y los ojos espirituales para ver las maravillas de nuestro Rey y el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Gracias. Las gracias, hermano Josué. Como lo hemos oído, las parábolas pues son formas literarias creadas con gran ingenio, como ha dicho Josué, y tratadas con un lenguaje figurado que tienen dentro de sí grandes enseñanzas espirituales acerca del reino de Dios. De esta manera estamos finalizando nuestra conferencia de hoy. Por su atención, gracias. El Señor bendiga su palabra. Nos despedimos hasta el próximo sábado, siempre a través de Diálogos en Línea.